Bien, ahí sí. Estamos estudiando esta semana para allá Jitro. Entiendo que no todos pueden prender su cámara porque están con poca señal, pero los que puedan, por favor, prender su cámara, se los agradezco para no sentirme tan solo. Bien, estamos estudiando para allá Jitro esta semana y es una para allá muy importante. Voy a sacarme el talit porque hace mucho calor acá. Es una para allá muy importante que habla acerca de los Asereit Adibrot, los 10 mandamientos, o las 10 menciones en realidad. Vamos a ir revisando y estudiando esta para allá, de a poco, para ir introduciéndonos en ella. Tenemos, en esta para allá, hay varios preceptos, hay varios mandamientos, ¿ok? Dentro de los mandamientos que tenemos del precepto 25 al precepto 41, ¿ya? Es decir, como la Torá va avanzando en orden de aparición, así también de los preceptos, en orden de las parashot, como avanzan hacia adelante, así también van apareciendo los mandamientos eh, en cada parashá, en cada porción. Tenemos, por ejemplo, en esta parashá, el precepto de creer en la existencia de Dios, el precepto de Emunat Hashem, ¿ok? Tenemos también eh, la prohibición de creer en otra deidad fuera de Hashem. Estos son los preceptos que están ahí en las 10 palabras. Nosotros en Occidente conocemos a los 10 mandamientos como, como 10 mandamientos, ¿cierto? Pero en términos hebreos no son 10 mandamientos. Vamos a ver aquí que de 25 a 41 hay mucho más, ¿no es cierto? En esta parashá hay más mandamientos y que dentro de las 10 menciones, en realidad hay más que 10 mandamientos. Entonces, tenemos el segundo mandamiento que aparece en esta parasha, es la prohibición de creer en otra deidad fuera de Dios. ¿Ok? Luego tenemos también la prohibición de hacer figuras talladas. ¿Ok? Tenemos también la prohibición de postrarse ante un ídolo. Fíjense, ahí ya hay varios mandamientos. Estos todos se desprenden del segundo mandamiento de los 10 mandamientos. O sea, dentro del segundo mandamiento tenemos la prohibición de creer en otra deidad que no sea Hashem, prohibición de hacer efigies talladas, prohibición de postrarse ante un ídolo. Ahí hay 3 preceptos dentro de la segunda mención. Prohibición de servir a un ídolo como según el modo usual en el que se le sirve. ¿Ok? Ahí tenemos otro precepto que está también dentro de la segunda mención. Es decir, la segunda mención contiene uno, dos, tres, cuatro mandamientos. ¿Ok? Luego viene la tercera mención. ¿Ok? Es decir, la tercera palabra. Esto, nuestros cajamín nos enseñan que Hashem dijo en primera instancia las 10 menciones en una sola palabra y que el pueblo de Israel la escuchó y lo entendió y que luego entró a detallarlo de nuevo, ¿ok? Lo cual sería imposible para un humano, ¿no es cierto?, poder decir las 10 menciones o estos 10 preceptos
de una sola manera, en una sola frase. Sin embargo, en una sola palabra más bien. Sin embargo, eso es lo que nos dice el Midrash, eso es lo que nos dice la tradición que sucedió y luego comenzó a detallar. Ahora viene el tercer precepto, o el tercer, más que el tercer precepto, perdón, viene la tercera mención. ¿Ok? La tercera mención. Son 10 menciones, 10 enunciaciones y cada enunciación tiene preceptos. La tercera enunciación es la prohibición de jurar en vano. ¿Ok? Vamos luego a explicar todo esto. La cuarta mención, o el cuarto título de las 10 palabras, es el precepto de consagrar el Shabbat, el precepto del Shabbat mismo, ¿no es cierto? Pero aquí se desprenden otros preceptos. El primero sería el precepto de consagrar el Shabbat con la palabra. ¿Ok? ¿Quién sabe cómo se consagra el Shabbat con la palabra? ¿Alguien sabe cómo se consagra el Shabbat con la palabra? Haciendo Kiddush, muy bien. Estoy avisando ahí, comencemos con la parashá para quienes quieran entrar a la parashá. Bien, haciendo Kiddush. ¿Qué es el Kiddush? Es la recitación, la santificación por medio de palabras que hacemos cuando vamos a hacer Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat. Es decir, si para poder consagrar, comenzar, dar inicio al Shabbat, tengo que necesariamente decirlo con mis palabras. ¿Ok? Con las palabras se santifica, se separa y se consagra el Shabbat. Por eso tomamos nuestros jajamín nos han enseñado que hay que hacerlo sobre una copa de vino y luego comenzar a recitar la santificación, que es lo que hacemos siempre, cada Shabbat, cada viernes. Ok. Tenemos luego la prohibición de hacer labores en Shabbat. La prohibición de hacer labores en Shabbat. Melajot. ¿Ok? De los que están conectados, si es que escuchan, a ver si se saben alguna melajá. ¿Cuál sería alguna melajá, alguna cosa que no podemos hacer en Shabbat? David dice, no Cargar leña, no hacer algún trabajo, prender fuego, encender fuego. no hacer un surco, no escribir. Ya. Todas esas cosas están bien. Son melajot que no se deben hacer en Shabbat. Según nuestros rabinos, según los jajamín, según, ¿no es cierto?, la halajá de nuestro pueblo Israel. Que estemos en ese nivel de observancia, eso es otra cosa. ¿Ok? A nosotros nos gusta decir, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer, pero estamos lejos muchas veces de esa observancia. Lo importante de todo esto es que tengamos una base y podamos, vamos a hablar un poco de eso, pero estoy intentando introducirme para que conozcan y veamos los 10 mandamientos como un objetivo a llegar. Lo importante de esto es que podamos ir avanzando en nuestra observancia. Dice, el quinto mandamiento es el precepto de Kibud Abaem, que es el precepto de honrar al padre y a la madre. Es el quinto precepto. Luego tenemos el precepto de la prohibición de matar a un ser humano. En realidad es la prohibición de asesinar.
¿Ok? Está permitido matar, pero no está pero está prohibido asesinar. ¿Cuál es la diferencia? En un contexto de guerra, por ejemplo, tú tienes que defenderte y eso está permitido. ¿Ok? Eh, y quizás también en una situación extrema como una defensa, defensa propia, defensa personal, podría también caer eso en la categoría obviamente, de matar a alguien, pero estaría, entre comillas, permitido porque tú tienes que asegurar tu vida antes que la vida del otro. Si alguien viene a quitarte la vida, tienes que defenderte. Obviamente, no buscar la muerte del otro, pero eso si eso implica o si eso termina en la muerte del otro, no es un asesinato, más bien es defensa personal. ¿Ok? Eso incluso está legislado en nuestras propias leyes. Luego tenemos la prohibición de cometer adulterio con una mujer casada. Luego tenemos la prohibición de secuestrar a un judío. Mire qué interesante aquí. Nosotros esta parte de los 10 preceptos siempre la hemos entendido como no robar, no robar cualquier cosa, no es un objeto. Pero en realidad el precepto de no robar está en la Torá, pero no está aquí. Está en otra porción. Aquí la prohibición es, perdón, no secuestrar a un ser humano. Esa es la prohibición, no secuestrar a un ser humano. Y vamos a ver cómo todas estas cosas están entrelazadas, ¿ok? Cómo tienen una conexión. Luego tenemos la prohibición de dar falso testimonio, ¿ok? Luego tenemos la prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona. Luego tenemos la prohibición de hacer imágenes, incluso para ornamentar. Eso está dentro de la parashá, ¿ok? Prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal y prohibición de ascender en gradas al altar. Eso ya son mitzvot que aparecen después de las 10 menciones. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos aprender? Son muchas las ideas que tengo, entonces no sé por dónde empezar. Pero bueno, vamos a ver cómo me ordeno. Ya, vamos a empezar por el principio. Lo primero que tenemos que decir es que esta para allá se llama Yitro. ¿Por qué la Torá llamó Yitro a esta para allá? ¿Por qué la llamó Yitro? Yitro era, aquí dice, Yitro era un ministro de Madián. En realidad, ministro era un sacerdote. Aquí dice Baishma, Baishma Yitro Cohen Midian. Y escuchó Yitro que era un sacerdote, un Cohen de Midian. Oyó todo lo que Dios había hecho por Israel y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Mitzraim. Fíjense que la Torá hace algo que está prohibido hacer, que es recordarle a una persona su pasado. Uno no puede recordarle a una persona que hizo techuvá cómo se comportó en el pasado. Y la Torá, sin embargo, aquí nos dice que Yitro Baishma dice que escuchó. De esto aprendemos que el inicio de la techuvá de una persona, vamos a todos ahora a ponernos en el lugar de Yitro.
El inicio de la techuvá de una persona siempre comienza con querer escuchar. Por eso dice Baishma, de la palabra Shema, ¿no es cierto? Ahí está la misma raíz. El comienzo del retorno a Dios, cualquier retorno siempre comienza con oír, entender. No solamente oír con el sentido físico, sino oír con la capacidad interna de entender esto que me está pasando y sucediendo. Por eso es bueno oír siempre, escuchar. Nunca es, nunca es sano no aceptar la corrección, no aceptar lo que te están diciendo de una, sino que tienes que oír, tienes que escuchar. Las personas que oyen son más exitosas que las personas que hablan. Mucho. Por eso Hashem nos dio dos orejas y una boca, para oír más de lo que escuchamos. Baishma, ¿ok? Perdón, para oír más de lo que hablamos. ¿Ok? Entonces el Eterno quiere que yo escuche. Ese es el inicio del retorno. ¿Cómo viene la fe según el libro de Romanos? ¿Cómo comienza la fe? La fe viene por el oír. Aishma. La emuná se requiere para poder hacer techuvá, la fe, pero esta fe no puede comenzar si primero no hay un oír, ¿no es cierto? Entonces se necesita, se requiere oír, es bueno escuchar. Es bueno escuchar, es bueno sentarse a oír a otros. Es muy bueno que ustedes escuchen Torah. Para mí es bueno escuchar a otros maestros y rabinos de Torah. Es bueno oír, que otro te enseñe, que otro te diga, que otro te indique. Siempre es bueno. Siempre le digo yo a los hermanos, nadie puede ver tu joroba. Solamente, o sea, tú no puedes ver tu joroba, otro sí la puede ver. ¿Correcto? Uno no puede ver su propio error, pero sí otro lo puede ver. Ahora, la Torá dice aquí algo que está prohibido hacer con las personas, que es indicarle a una persona su pasado. Aquí nos dice la Torá que Yitro era un sacerdote. El Midrash nos cuenta que Yitro era una persona idólatra. Pasó por todas las idolatrías que existían en aquel entonces. Y era un hombre de mucho conocimiento religioso, de mucho paganismo, ¿ok? Y la Torá se encarga aquí de dar cualidades de una persona que está haciendo techubá, porque Baishma escuchó lo que Hashem había hecho con el pueblo de Israel, todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo, y que el Eterno lo había sacado de Mitzraim. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Tzipora, esposa de Moshe, ¿no es cierto? Y después que había sido enviada, y a sus dos hijos, el nombre de uno era Gershon, etcétera, etcétera, dice aquí la Torá, se fueron a lo de Moshe. El tema aquí es por qué la Torá menciona el pasado de esta persona. Uno no, por regla, uno no tiene que recordarle a alguien que hizo techubá cómo era, lo que hizo, cómo se comportó. ¿Por qué? Porque la persona que hay ahora es otra persona. La techubá tiene que ver también con una nueva vida, con un nuevo nacimiento. Está prohibido hacer eso. Está prohibido burlarse de esa persona, decir, de tirar tallas, no sé cómo se dirán de forma más como protocolar. No es correcto burlarse del estado pasado de una persona que ha hecho techubá. Eso no hay que hacer. ¿Por qué la Torá nos muestra o nos dice entonces que Yitro era un sacerdote de Midian? Y fíjense, que aquí dice que era suegro de Moshe, o sea, nos está dando características. El cabot que Yitro tiene es que su yerno sea Moisés. Es como algo así lo que le pasa a mi suegro, ¿no es cierto? El cabot que él tiene de tenerme a mí de yerno. Algo así parecido, ¿cierto? Yo sería como Moisés y mi suegro sería como Yitro, pero Yitro restaurado. Amén. Baruch Hashem. Entonces, fíjense que
el punto interesante es que la Torá te dice lo que él hacía y te dice que además era suegro de Moshe. La Torá lo que te quiere enseñar no es su condición espiritual actual, sino su gran corazón respecto de su posición social y respecto de Moisés. ¿Quién era Moisés cuando él escapó de Egipto? Era un prófugo que le había quitado la vida a una persona, ¿no es cierto? Y Yitro era una persona socialmente, hablando en términos sociales, una persona muy importante en Midian. Era un sacerdote, no solo un sacerdote, sino que el sacerdote de Midian. Es decir, el líder de toda una comunidad religiosa y espiritual, una persona muy importante, de mucha prestancia, y este aceptó que Moisés, que era un fugitivo que venía de Egipto, arrancando porque Paró lo quería tomar preso, ¿no es cierto?, y juzgarlo, aceptó a Moisés como su yerno, independiente de la posición en la que su yerno estuviese. Lo que vio Miriam en Moisés fue un buen corazón, una buena persona que podía ser el esposo de su hija, Sípora. Sípora era una excelente mujer, una sadeket, una mujer justa. Dice el Midrash que Yitro le entregó a Moisés a Sípora y que Sípora aceptó casarse con Moisés bajo una condición de su padre Yitro. ¿Cuál fue la condición? Que el primer hijo que naciera del matrimonio sería ofrecido a la idolatría, sería ofrecido para que fuese ministro del paganismo, de la idolatría. Una pregunta que no responden los sabios es por qué Moisés aceptó eso. Pero hay un comentario que dijo un rab que me interesó mucho, que creo que responde esto. La razón por la cual Moisés aceptó la condición de casarse con Sípora y luego tener un hijo que sería ofrecido para el servicio de la idolatría es que Moisés conocía tanto a Sípora o amó a Sípora y vio que ella era una mujer justa a tal punto que dijo, esto no va a suceder. O sea, Sípora, siendo una mujer justa que no tenía nada que ver con el paganismo de su padre y con la idolatría de su padre, él dijo, me caso con Sípora, tengo un hijo con ella y ella va a hablar con su papá. Porque ella no va a permitir que su hijo se entregue a la idolatría. Y de hecho la Torá ni el Midrash nos da ningún dato respecto de que los hijos de Moisés eh, se entregaron a la idolatría. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Vemos que Sípora es una gran mujer. De esto aprendemos también que los grandes hombres siempre tienen una gran mujer. La mujer de... El problema es cuando la mujer le queda grande al hombre. Y ahí hay problema. El problema es cuando el hombre no crece y la mujer es muy grande. Pero aquí vemos que Moisés era grande con todo lo que él tenía que hacer, ¿cierto? Sípora estaba encargada de otros asuntos que la Torah no menciona, pero era ella una gran mujer, una gran tzaddik. Bien, eso entre paréntesis. Todavía no entró la paracha por saber. Entonces, tenemos a Yitro como una persona que se va a convertir a la Torá, ¿no es cierto? Era un sacerdote de Miriam, tenemos a un señor que viene del paganismo y que va a abrazar la Torá porque escuchó, Baishma, escuchó la Torá. Yitro es el nombre de esta parashá justamente porque él es el niño símbolo de la conversión. Él es el símbolo, el primer hombre que se convierte a la Torá por voluntad propia, por haber oído
vino y se convirtió. ¿Me van siguiendo la idea? Escuchó y se convirtió. Todos los que salieron de Egipto con el pueblo de Israel, que eran egipcios, mucha gente salió de Egipto con el pueblo de Israel y se convirtieron en el camino a la Torá, ¿ok? Estos mismos fueron los que generaban problemas dentro de la comunidad. Eran los que reclamaban, los que querían volver a Egipto, los que no se habían convertido de manera sincera, ¿ok? Bueno, Yitro, sin embargo, la Torá lo muestra como un hombre que, de hecho, la Torá luego le da varios nombres más, que aconseja a Moisés con mucha sabiduría y que la Torá muestra que su conversión es una conversión sincera. Y justo lo pone, ¿no es cierto? La Torá se encarga de ponerlo justo aquí en el suceso o en la parashá donde se van a tocar los 10 preceptos o las 10 menciones, Asereira Divrot, las 10 palabras, para darnos algo, ¿no es cierto? Aquí hay una señal de este hombre que no es judío, que no es Bene Israel, pero que se quiere acercar a la Torá. Esto quiere decir que las 10 palabras corresponden a a una escalera, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? A una base que le va a permitir al hombre, en la medida de que él se acerque que a estas mitzvot, desarrollar una cercanía con el santo bendito y una santificación con el santo bendito de manera mucho más profunda, pero tiene que hacerlo por medio de estas mitzvot. Piensen ustedes lo siguiente. ¿Por qué la Torá? ¿Por qué Hashem? Si ustedes fuesen Dios, si ustedes fuesen el Eterno, ustedes tienen que revelarse ante el pueblo, ante la nación de Israel, ante el pueblo del Eterno. Ustedes escogieron un pueblo, lo sacaron de Egipto, y ahora ustedes se tienen que revelar. Esta es la primera vez en la que ustedes se van a mostrar al pueblo, a su pueblo, al que rescataron. La primera vez en que tú como Dios vas a hacerte ver y hacerte oír. La Torah dice que ellos vieron las voces. No dice que oyeron la voz, sino que vieron las voces. Eso dice la Torah. Vieron los sonidos. ¿Sí? Vieron los sonidos de la voz de Hashem. Vieron la palabra del Eterno, se dio. Fue tan real toda la experiencia que tuvieron. 600.000 personas vieron cómo Dios se reveló. Entonces quiero En 2 millas, usa los 2 carriles izquierdos para tomar la salida en dirección a Interstate 75 South, Miami. correcto, no se vaya a perder. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. De nuevo. Entonces, me fui. 600.000 personas recibieron la Torá, ¿cierto? Y recibieron la revelación divina. Ok, tú eres Hashem. ¿Qué le dirías tú al pueblo? ¿Qué cosa tú le dirías al Eterno? Tú eres el Eterno y te vas a revelar. ¿Qué misterio le ibas a dar tú a Hashem? ¿Qué cosa le vas a revelar tú a tu pueblo? Perdón. A ver, el Eterno va a dar 10 menciones, ¿cierto? 10 palabras, 10 enunciados, 10 preceptos, ¿ok? Uno, si yo fuera Dios, yo no le diría al pueblo, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Porque a lo mejor el pueblo lo que quiere oír, o sea, el hombre ha entendido que tiene que honrar a su padre y a su madre ¿desde cuándo? Desde siempre, ¿correcto? Es algo lógico, es algo que hay que hacer. El David de niñito sabe que tiene que honrar a su papá y a su mamá, y antes de que recibiese cualquier palabra de Torá, cuando creció, veía a su papá y a su mamá, y por instinto nos quiere y nos respeta, ¿no es cierto? ¿Por qué el Eterno
va a revelar estos mandamientos? Por ejemplo, no matarás. ¿Por qué va a revelar estos preceptos así? Son evidentes. Yo me voy a revelar ante mi pueblo, el que yo saqué de Egipto, ¿no es cierto? Yo lo saqué con mano poderosa, hice tremendos milagros, 10 plagas, los voy a traer a un monte. Y, piensen, un monte lleno de fuego, nubes, relámpagos, todo así, pasando tremendo, un evento pero extraordinario, toda la gente atemorizada. Todos dicen, el Eterno a lo mejor nos va a decir tremendo misterio aquí, po, ¿no es cierto? Nos va a revelar, pero el secreto de la vida, cómo vamos a volver al Gan Edén, cómo vamos a vivir una vida extraordinaria, sin problemas, sin dificultades. Aquí Hashem nos va a entregar la llave para todas las cosas. Y de pronto viene el precepto y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Como que nos dijo algo que ya sabíamos. Me van siguiendo, ¿no? O sea, no nos dio ninguna cosa grandiosa en sentido así como profundo, misteriosa, mística, una llave, o a lo mejor sí, y no lo sabemos, ¿no es cierto? O a lo mejor sí, pero no sabemos entenderlo, ¿ya? Vamos a ir entonces a Shemot capítulo 20, a Éxodo capítulo 20. Vamos a ver qué podemos aprender de los de Sereit Adibrot, de los 10 mandamientos. Dice, capítulo 20, versículo 1. Dice, Vaidaber Elohim, y dijo Dios. Fíjese que aquí, para comenzar las 10 enunciaciones, las 10 palabras, no se comienza con el nombre del Eterno. No dice Vaidaber Adonai, ¿ok? Las 4 letras, sino que dice Vaidaber Elohim. Y Elohim es el atributo de no, de la justicia. Elohim es el atributo de la justicia divina. O sea, Dios va a revelar a Sereit Tibrot, las 10 palabras, con el atributo de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que te está diciendo que tienes que cumplir estos preceptos es un juez. Se está revelando como juez. Quiere decir que si tú fallas en estos preceptos, Él te juzgará por haber fallado con estos preceptos. El que te los entrega, su característica principal, o sea, se está revelando ahora como un juez, ¿ok? Como para que empecemos a madurar qué son realmente los 10 preceptos. Acuérdense de Yitro. Yitro es la persona que escucha Baishma, ¿no es cierto? Se acerca a la Torá y ahora, ok, nosotros somos Yitro, nos acercamos a la Torá y ahora vamos a acercarnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo comenzamos ahora una vida de Torá? ¿Correcto? Lo primero que tenemos que saber es que las 10 palabras son un inicio, pero tenemos que saber que quien las entrega en una condición de juez. Dios habló, el juez habló, todos estos enunciados para decir. Y el primer enunciado es, yo soy el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Mitzrayim. O sea, el primer precepto es que uno tiene que creer en Dios. Dios nos está revelando aquí como el creador de los cielos ni de la tierra. No dice, yo soy el eterno, el creador de los cielos y de la tierra. No dice eso. Dice, yo te saqué. Yo hice todo esto en Egipto y te saqué. Por esa razón, tú tienes la obligación de creer en mí. Aquí hay una mitzvah hace. ¿Qué es una mitzvah hace? Una mitzvah positiva, una mitzvah de hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Creer
en Dios. ¿Por qué? Porque Él me sacó de la tierra de Egipto. En términos prácticos, ¿a ti te sacó de la tierra de Egipto? Sí, no. No de la física, pero sí de una esclavitud. Entonces, por esa razón, tú te has obligado a creer en Él. Ok, fíjate lo que Hashem ahora te dice. Ok, tú tienes que creer en mí, pero no solamente tienes que creer en mí. Fíjense cómo ahora los mandamientos van a tomar una forma. El segundo precepto dice, la lógica del primer mandamiento, perdón, antes de avanzar, la lógica del primer mandamiento es la creencia en Dios, pero también es que yo entienda que Dios interviene. Por eso dice, yo te saqué. Él es un Dios que está activo, no es un Dios que está durmiendo haciendo cualquier cosa. Él está activo y Él quiere intervenir en la vida nuestra. Conmigo, fíjate que la Torá nos dice, yo soy el eterno Dios de ustedes. No le está hablando al pueblo como una nación. Dice tú. O sea, te está diciendo a ti, al que lees, al que escucha de manera personal. Los 10 mandamientos están entregados de manera personal para el individuo, para que entienda el individuo que es a él a quien lo sacó y con él con quien se quiere relacionar. ¿Ok? Bien. Entre paréntesis, ¿por qué la Torá no dice el día en el que Hashem reveló la Torá o entregó la Torá? Por ejemplo, ¿dice la Torá el día que tenemos que celebrar Yom Kippur? Sí. ¿El día que tenemos que celebrar Yom Teruah, Rosh Hashanah? Sí, también lo dice. ¿Dice en la Torá otros días de las festividades? Claramente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pesaj, ¿qué día es? 14 de Nisan. ¿Ok? ¿Y por qué la Torá no dice el día en que Hashem reveló o entregó la Torá? ¿Por qué la Torá no dice el día que Hashem entregó la Torá? Porque si dijera el día en que Dios reveló la Torá, entonces nosotros nos limitaríamos a ese día a estudiar la Torá, a consagrar la Torá, porque así somos los seres humanos. Lo que Hashem te quiere enseñar es que la Torá está entregada de manera potencial para todos los días de tu vida. Las 24 horas del día y los 365 días del año, tú necesitas la Torá. Por eso Hashem no te dice el día en el que Él la entregó. Amén. Bien. Baruch Hashem. Yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Mitzrayim. Entonces, primero es la creencia en Dios. Dentro de esto está la obligación de creer que Dios interviene en nuestras vidas. Luego viene la segunda mención. Primero tienes que creer en Dios, pero ahora no contento con esto, Hashem te dice, mira, tienes que creer, la obligación es creer en mí, pero no solamente en mí, solo en mí. Ahora ya te está subiendo la exigencia. Tienes que creer en Hashem, pero tienes que creer solo en Hashem. Solo en Hashem. No, tú puedes creer en Dios y en Buda. No, tú tienes que creer solo en Dios, solo en Hashem. Dice, no tendrás dioses ajenos ante mí. ¿Se dan cuenta cómo va subiendo la exigencia? Entonces, los 10 mandamientos son una escalera a una vida de Torah. Quiero que me sigan la idea porque así vamos a poder entender esto. Los 10 mandamientos son una escalera a una vida de Torah, a un acercamiento a la Torah, a una conversión verdadera. Aquí, esta para allá es la para allá de la conversión al santo bendito, al eterno. ¿Ok? Entonces ahora,
cree en Dios, pero no solamente cree en Dios, sino que solamente cree en Él. ¿Por qué? Porque dice el segundo versículo, el tercer versículo, perdón, o la segunda mención, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. ¿Ok? Y dentro de esto de no tener otro Dios, sino solo creer solo en Hashem y solamente servirle a Él, hay un detalle, ¿no es cierto? Que es, no harás para ti imagen tallada, ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no solamente tengo la obligación de creer, sino que solo tengo que creer en Hashem y solo tengo que servirle a Él. Va subiendo la exigencia. Vamos a la tercera mención. No contento con esto, permítanme usar la palabra contento porque no encuentro otra palabra dentro de mi diccionario. No solo con esto, ¿no es cierto?, de exigirnos creer en Él, que solo creamos en Él y que solo lo sirvamos a Él y no a otros dioses. La tercera mención dice, bueno, el versículo 5 termina diciendo, no te posternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el Eterno, tu Dios, un Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Punto aquí, vamos a hacer un paréntesis aquí. Aquí ya dijimos las dos primeras menciones, ¿ok? La palabra Torá, el número de la palabra Torá, la gematría de la palabra Torá es 611. ¿Cuántos preceptos hay en la Torá? 613. ¿Y por qué entonces la palabra Torá es 611? A ver si alguien descubrió la respuesta. Porque los dos primeros mandamientos, dice, una Torá nos dio Moisés, una Torá de verdad, ¿no es cierto? Eso está escrito en el libro de Devarim, que una Torá nos dio Moisés. Esa Torá que nos dio Moisés son 611 preceptos. La que nos dio Moisés. Ah, ahora la entendieron. Y los dos primeros preceptos, ¿quién los dijo? Hashem, con su propia boca. Entonces, cuando ellos escucharon los dos primeros preceptos, se asustaron y fueron a hablar con Moisés. Y le dijeron, Moisés, sería bueno que vayas tú a hablar con él, porque ya sabemos que es verdad y que es real. No podemos seguir escuchándolo. Lo que ellos experimentaron ahí, ¿cierto? A orillas del Sinaí, fuego, humo, relámpagos, bocinas como de shofar, pero que sonaban de manera extraordinaria. Imagínense, si yo pienso en todo ese evento y que de pronto Hashem diga, yo soy Hashem, Dios. Es una cosa así extraordinaria, que te saqué de la tierra de Egipto. Muchos murieron ese día, fueron resucitados. Con solo oír la voz de Hashem, murieron. Es un evento extraordinario. Entonces, las dos primeras menciones suman a estos 611. Por eso decimos en Pesaj, Dada Yainu, Dada Yainu, Dada Yainu, Da Yainu, Da Yainu. ¿Qué decimos? Si nos hubiese traído al Sinaí y no nos hubiese entregado la Torá, ¿cuál Torá? 611 preceptos, la de Moisés, igual nos bastaría. O sea, si nos hubiese dado solamente los dos primeros preceptos, que es Emunat Hashem, creer en Dios y no tener otro Dios fuera de él, nos bastaría. Miren cómo son importantes estos dos primeros preceptos, porque estos dos primeros preceptos son el soporte de toda la Torah. Enseñamos, creo que fue el jueves, que uno, para poder acercarse a la Torah, tiene que tener emuná.
La emuná es la base, la vasija para la Torah. ¿Ok? Ya. Vamos con el tercer precepto. Cree en mí, solo en mí. No puedes ahora tener, además no puedes tener ningún otro Dios, solo yo soy tu Dios. Yo soy celoso, ¿ok? Así que yo solamente soy tu Dios. La exigencia subió. Ahora fíjese cómo va a subir más la exigencia todavía. Luego dice, versículo, bueno, el 6 no lo leímos, pero lo vamos a leer. Pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Fíjese que el Eterno castiga la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si un hijo si su padre se comporta mal y este hijo abraza la iniquidad de su padre, el Eterno castiga al hijo. ¿Hasta cuándo lo puede castigar? Hasta su tercera o cuarta generación, si es que este hijo no hizo teshuvá. Siempre y cuando el hijo abrace el pecado del padre, el castigo que le correspondía al padre le puede caer al hijo. Ahora, si el hijo hace teshuvá, se corta todo lo que su padre hizo, obviamente, y el hijo solamente es responsable de sus acciones y de sus pecados. Por eso la techuvá, baishma, oír, es muy bueno, hay que oír, porque por medio de oír podemos devolvernos al Eterno. Bien, sigamos, vamos a subir en esta escalera. Versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Tienes que creer en Hashem, pero solo en Hashem. No puedes tener dioses fuera de Hashem. Ahora ya se puso más difícil porque ahora es, ok, tú crees en mí, soy yo solamente tu Dios, no hay otro fuera de mí, ahora respétame. Ahora subió la exigencia, respétame. No tomes mi nombre en vano, no lo banalices. Ojo con esto, por ejemplo, de todos los movimientos que hay en todo el movimiento de raíces hebreas. Surgió, estratégicamente hablando, Hashem quiso que fuera así, pero es extraño, ¿no es cierto?, lo que se ha dado durante tanto tiempo y tantos años, que todo esto surge debido inicialmente a la pronunciación del nombre de Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Hace muchos años atrás, un rudo despertar, Michael Rood, ¿cierto? Y él hablaba de cuál era la pronunciación del nombre del Eterno, y con eso comenzaron las personas a no decir Jehová, sino que ahora decían Yahweh, y ahí comenzó todo un proceso de despertar hacia el pueblo de Israel. Pero fíjense ustedes que la Torá no habla de eso. La- en el judaísmo, este fenómeno que se ve en raíces hebreas, ese fenómeno en el judaísmo, ni en la Torá ni en el pueblo de Israel, nunca se ha dado porque no se pronuncia el nombre del Eterno. Hay que tener ojo con eso. El nombre del Eterno no se pronuncia y la pronunciación del nombre del Eterno se perdió. ¿Ok? Solamente lo hacía una vez al año un hombre que si lo hacía sin cuidado podía morir. Imagínense. Entraba al Kodesh HaKodashim y si no lo hacía con cuidado, el hombre podía morir. ¿Cómo nosotros vamos a estar pronunciando el nombre del Eterno a cada rato, cuando queramos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pronunciamos el nombre del Eterno a cada rato? O hacemos del nombre del Eterno algo normal, común. Lo banalizamos, lo bajamos de posición y lo ponemos como algo meramente, ¿no es cierto?, normal, vano, no, pierde su valor. Entonces no podemos estar usando constantemente los nombres del Santo Bendito para eso. Como enseñanza simplemente. Nosotros cuando hablamos de Dios, entre nosotros, decimos Hashem, ¿ok? Decimos Hashem o decimos el Eterno, decimos Akadosh Barujú, el Santo Bendito, decimos Dios. No hay problema con decir Dios, ¿no es cierto? También hay por ahí hay otras enseñanzas que Dios era algo pagano, no tienen sustento todas esas cosas.
En algún momento las vamos a enseñar. Bueno, todas esas cosas se pueden decir. Dios se puede decir, qué sé yo, eterno. Lo que no se debe decir, porque se usa solamente en términos dentro de la liturgia y dentro de la comunidad física, cuando el pueblo está reunido, el nombre que no se debe usar porque se usa solo ahí es Adonai. ¿Ok? Cuando estamos leyendo en el servicio del Eterno, cuando estamos leyendo la Torá, por ejemplo, no leemos Hashem, decimos Adonai. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí estamos pronunciando un nombre del Eterno que tiene valor y lo hacemos dentro de un contexto que corresponde al Santo Bendito. Por lo tanto, eso es santificación del nombre. Entonces, fíjense, creemos en Dios, no tenemos otros dioses, pero ahora que le vamos a servir, tenemos que hacerlo con cuidado, con respeto. No podemos tener una polera que diga aquí, ¿no es cierto?, de 4 letras y imprimir una polera que diga el nombre del Eterno. Claro, parece bonito, pero no puedes hacer eso. De hecho, no puedes escribir el nombre del Eterno en un papel, según la Torá, ¿no es cierto? Y luego botar el papel, porque dice la Torá está prohibido que uno no puede borrar el nombre del Santo Bendito. Tú no lo puedes borrar. De hecho, hay un proceso en la Torá donde se expone el nombre de Hashem, se expone, que es el caso de la mujer sospechosa de adulterio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hacía con esta mujer? Se la llevaba delante del Cohen. Si la mujer era sospechosa de adulterio, se presentaba delante del Cohen y el Cohen le decía, mira mujer, y la trataba con mucho cariño, le decía, mira mujer, mira pequeña, le decía, quizás te equivocaste, quizás estabas desprevenida, hiciste algo que no tenías que hacer, vamos ahora, tenemos que borrar el nombre de Dios, le dice. El Cohen le dice a ella, si tú confiesas que hiciste algo, entonces yo no borro el nombre de Dios. Pero si tú no dices nada, entonces yo tengo que borrar el nombre de Dios por causa tuya. Y eso estaba prohibido en la Torá, pero en esa ceremonia estaba permitido. Fíjense qué delicado era. Entonces el hombre, si la mujer no decía nada, borraban el nombre del santo bendito. Y si luego resulta que ella era culpable, le daban a beber unas aguas que se transformaban en ella en aguas amargas, se le inflamaba el vientre y finalmente ella moría por haber borrado el nombre del santo bendito. Mire qué delicado es no solo creer en Hashem, no tener otros dioses fuera de él, sino que ahora venir a servirlo implica mucho cuidado, detalle, respeto. La santificación del nombre de Hashem en el servicio es algo de cuidado. Y por eso poner su nombre en una polera y no sé, un montón de otras cosas, un tatuaje, por ejemplo, del nombre del Eterno, todas esas cosas tienen que ser, no se deben hacer. Y, y tenemos que tener respeto con estas cosas porque son cosas sagradas. Y yo entiendo que venimos de un mundo, Yitro, por eso siempre Yitro es aquí, es el ejemplo, ¿no es cierto? Yitro viene de dónde? De Midian, es sacerdote de una religión pagana. La para allá se llama Yitro. Pero Yitro Vaishma escucha y él tiene que abandonar todo este paganismo. Nosotros también venimos de sistemas religiosos donde metíamos a un muerto dentro de la iglesia para, para hacerle el velorio, ¿no es cierto? Eso es lo que hacíamos. O sea, el templo, el lugar donde nos reunimos, lo usábamos para velorio y ahí poníamos a un muerto. Yo entiendo, hay corazón, hay todo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Hay una buena intención, pero el lugar donde tú te reúnes no puede impurificarse por un muerto. ¿Me entiendes? Todas estas cosas son necesarias que las sepamos. Ahora, Hashem nos dice, cuida mi nombre. Es la tercera mención. Pero ahora, no solamente eso. Ahora va más allá. Fíjense. La cuarta mención. No tomarás el nombre del Hashem tu Dios en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. No solamente se trata de usar el nombre de Dios
en vano, sino no jurar en su nombre. ¿Ok? De hecho, uno no debiese jurar. Yeshua nos enseñó a no jurar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que jurar? La Torá dice que y jurarás en el nombre de Hashem. ¿Cuándo uno debiese jurar? Cuando la vida está en peligro, ¿ok? Y cuando estoy seguro que lo que estoy diciendo es realmente así. Y cuando la vida está en peligro. Pero yo no puedo estar jurando por todo, prometiendo por todo. ¿Por qué? Porque la Torá me dice que mi palabra tiene valor. Es decir, mi palabra está enlazada con el honor de Dios y el honor de Dios está vinculado con su nombre. Si usted dice, no, no te preocupes, yo voy a ir, allá nos vemos. Y ellos saben que tú eres un hijo de Dios, un hijo de Hashem, y luego tú no vas, ¿cómo queda el nombre de Dios? Lo has tomado en vano. Porque tu palabra está vinculada, tu promesa está vinculada al nombre de tu Padre. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente no tomar el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, sino que todo lo que tú dices con tu boca, como incluso prometer y jurar por algo, yo voy a ir, no te preocupes, yo te lo pago. Y no lo pagó, luego el testimonio y el honor de esa persona se ve dañado, pero no solamente él, sino que indirectamente daña el nombre de Dios, porque su honor está vinculado al nombre del Santo Bendito, pues el Santo Bendito es su Padre. ¿Ok? Va quedando claro, me van siguiendo, ¿no? Hoy día estoy como algunas veces que pregunto, muchas veces si va quedando claro. ¿Sí? Ok. Subamos la categoría. El Eterno, fíjate que se va revelando progresivamente. Ahora dice, el siguiente nivel, cree en Hashem, solo en Hashem. No tengas dioses fuera de Hashem, solo el Eterno. Sírvelo, pero sírvelo con respeto, con santidad, conságrate, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, como señal de este servicio que tú me vas a hacer a mí una vez a la semana, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. O sea, no es solamente ahora respetarlo siempre, mantener el honor de Hashem siempre, cuidar la palabra, etcétera, sino que ahora vas a dedicarme un día donde tú vas a consagrar ese día para mí y solo para mí. Entonces, fíjate que cuando uno se acerca al Eterno para convertirse al Dios de Israel, uno tiene que ir meditando todas estas cosas, sopesando en qué nivel estoy. Algunos están en el nivel de creer en Dios, pero tienen otros dioses. Creen en Hashem, pero también creen en el fútbol, creen en sus ídolos, en sus grupos musicales, creen en su paseo, ¿no es cierto? Creen en cosas, en su estilo de vida, creen en sí mismo, porque a la hora de reemplazan por sí mismo otra, su servicio al Eterno. Entonces, ¿en qué nivel estás? ¿Crees en Dios? Ok, luego es, no tienes otro Dios fuera de Hashem. Ahora que Hashem es tu Dios y no tienes otro Dios fuera de Hashem, ahora lo tienes que servir, pero venerándolo, respetándolo. Y ahora que lo respetas y lo veneras, ahora que lo veneras y que lo respetas, te voy a dar otra tarea, que es la tarea de cuidar el Shabbat, guardar el Shabbat. Y en este día vas a tener cuidado más todavía, más respeto, más santidad. Entonces, el acercarse al Eterno es algo progresivo, no es algo que se da de la noche a la mañana, y no es que Hashem es nuestro compadre, como decimos acá en Chile, no sé cómo se dirá en Venezuela, como así, nuestro compadre también se dice así, de la noche a la mañana, nuestro compadre, somos amigos ahora, ¿no es cierto? Como que el Mesías es el flaco buena onda, ¿cierto?
El Mesías es un flaco, el flaco buena onda, grandón, amistoso, pero está lejos de ser eso, está lejos de ser eso. Entonces, la manera en la que me acerco a la Torá tiene que ser consciente de este progreso. Yo no puedo, claro, es verdad que algunos se quedan ahí, pero o sea, que no quieren seguir creciendo, que no quieren seguir avanzando. Pero la relación con Hashem también tiene un precio. O sea, tú quieres que Hashem te bendiga, te ayude, te hable. Tú quieres eso, ¿no es cierto? Tú quieres vivir cerca de Él. Ok, eso tiene un precio. Tú después no le puedes decir al Eterno, mira, Hashem, ¿por qué tú no me hablas? ¿Por qué tú a mí no me das lo que le das a Él? Por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Uno ve que hay personas que tienen una cercanía con Dios, etcétera. Pero esa cercanía con Dios costó un precio. Subir y escalar esta relación con Hashem tiene un precio. Y, y fíjense que recién estamos en el cuarto peldaño, que es guardar el Shabbat. Ya con Shabbat se nos cae todo, porque el Shabbat va al sacrificio, ¿no es cierto? Shabbat va al sacrificio, ya sea si hay un cumpleaños, si viene la abuelita de no sé dónde, si hay trabajo que hacer ese día, si hay un negocio que no podemos perder. Shabbat va al sacrificio, entonces nuestra relación con Dios llega hasta Shabbat a medias y a lo mejor ni siquiera entra en Shabbat. Me hacen una pregunta por acá, a ver. Ah, una pregunta más bien alágica. No hay que borrarlo. La verdad es que no hay que borrarlo. En el futuro, cuando esto suceda, no hay que escribir las cuatro letras. Pueden escribir con una letra en español, ¿no es cierto? Y luego dos, ¿cómo se dice cuando uno escribe al lado apóstrofe? Las dos como comillas que van a un costado de la letra, no me acuerdo en este momento. Pero si se escribió en algún momento el nombre del Eterno, como lo que pregunta acá David, que en un tiempo hubo una solicitud por parte del rap de escribir el nombre del Eterno en las puertas, no hay que borrar el nombre después de haberlo escrito, hay que dejarlo ahí. No hay que lavar eso, no hay que borrarlo, hay que dejarlo ahí simplemente. La verdad, yo sugiero que no se escriba por el cuidado, ¿no es cierto?, que tiene esto. No hay que ser más cuidadoso todavía y ojalá no escribir el nombre del Santo Bendito. Lo que yo hago, por ejemplo, de manera personal, a mis hijos a veces oro por ellos y yo les escribo el nombre del Santo Bendito en la frente cuando voy a orar por ellos, pero lo hago con mi dedo, así, sin nada, ¿no es cierto? Sin tinta, sin nada, y oro por ellos. Son maneras, ¿no es cierto?, de escribir, porque el nombre del Eterno tiene una energía, tiene un poder, ¿ok? Pero como no está escrito con tinta ni nada, sino simplemente así, no hay problema porque obviamente no queda escrito, ¿no es cierto? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Si es que en algún momento quiero poner el nombre del Santo Bendito sobre algún objeto, lo puedo hacer con el dedo sin tinta, sin nada, ¿ok? Eso es lo ideal. La verdad es que hay que tener cuidado con llevar alguna práctica que luego nos complique y que diga, ¿qué hacemos con esto? Espero que haya servido la respuesta. Bien, tenemos el Shabbat entonces en el siguiente peldaño. Entonces, fíjate que tus primeros cuatro mandamientos, estas primeras cuatro menciones, son en relación al Santo Bendito. Las primeras cuatro mitzvot están relacionadas con Hashem. Las primeras cuatro menciones. Creer en Hashem, no tener otro Dios, creer en Hashem, solo en Hashem, no tener otro Dios fuera de él, etcétera, todo el tema de imágenes, etcétera. Luego, no tomar el nombre de Hashem en vano, y luego el tema de Shabbat. Todos estos preceptos están relacionados con el Santo Bendito, ¿ok?
con la emuná en Hashem, etcétera, y con el cuidado que uno tiene que tener en su servicio. Ahora viene otro precepto que es súper interesante. Fíjense, ¿por qué este precepto está al lado de Shabbat después de los preceptos que tienen que ver con la bodá y con el servicio a Hashem? Bueno, el tema de recordar el Shabbat para santificarlo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu Dios, no harás ninguna labor. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado, el extranjero que esté en tus portales, porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. ¿Cuál es la razón por la cual aquí el Eterno dio el Shabbat? Según este pasaje, el Shabbat es un testimonio de que en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. O sea, cuando yo no solamente respeto el nombre del Eterno, sino que guardo el Shabbat, estoy proclamando un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que el mundo no se hizo solo, que Dios tiene que el mundo tiene un creador. Por eso es un testimonio del cuerpo del Mesías también. Ojo con esto, porque alguien dice el Shabbat es solamente para judíos, ¿no es cierto? El Shabbat es solamente para el pueblo de Israel. El Shabbat es para todas las personas que son miembros del cuerpo del Mesías. Africanos, chinos, haitianos, de donde sean, coreanos, ¿no es cierto? Todas las personas que han nacido de nuevo y que son parte del cuerpo del Mesías y que pertenecen a esta unión espiritual, celestial, que hay con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿ok? Todas estas personas están obligadas por la Torá, si es que han llegado a esta verdad, a reconocer el testimonio que hay en el Shabbat. En el Shabbat hay un testimonio, porque todas las personas hacen su vida el día sábado, pero el pueblo del Eterno debiese estar descansando, porque con eso proclaman que el mundo no está solo, que el mundo tiene un creador, y esa es la verdad que nos distingue de los demás. Por eso el Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo. Luego, si el pueblo, el cuerpo del Mesías, no tiene esta señal de distinción, se mezcla entre las demás identidades de las naciones y no es un pueblo distinto, es exactamente igual. Entonces se sube la exigencia, se sube la categoría en la medida de que uno va estudiando las 10 menciones. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios? Ya, ¿no? Fíjense que ahora viene la quinta mención. Estamos en la mitad. ¿Y cómo es que los 10 mandamientos son una escalera de progreso y de desarrollo hacia el servicio divino? O sea, estas 10 menciones no son solamente, son, no son solamente preceptos que están ahí solos, sino que son avot, son como papás de otros preceptos. ¿Ya? Las 10 menciones, los 10 preceptos vienen a ser padres de otros muchos preceptos. Cuando, por ejemplo, el cristiano dice, yo guardo los 10 mandamientos. Bueno, él guarda los 10 mandamientos, el cuarto obviamente se lo salta, ¿cierto? Pero no sabe que estos 10 mandamientos o estas 10 palabras incluyen un sinnúmero de mandamientos dentro de cada precepto. ¿Ok? Hay un desglose. Por eso decía que tenía tantas ideas en mi cabeza que no sabía cómo ordenarlas, pero ya que hemos avanzado hasta aquí, hasta el cuarto, voy a leer, hasta el cuarto solamente, voy a leer todos los mandamientos que incluyen los 4 primeros. ¿Ya? Fíjense. El primer mandamiento, o sea, la primera mención, que es creer en Dios,
y solo en Dios, en Hashem, incluye el mandamiento de amar a Dios. Esto está en la Torah. Hay un precepto de amar a Dios. E incluye el precepto de rezar todos los días. Miren, con creer en Hashem ya estás obligado a rezar todos los días. Incluye el precepto de temer a Dios. Incluye el precepto de santificar el nombre de Dios por la creencia en Él. Venerar el santuario de Dios. Venerar la sinagoga donde está presente la presencia de Dios. No dedicarse a conversaciones mundanales en la sinagoga, especialmente durante las plegarias y el estudio de Torah. Ofrendar el cordero de Pesaj. Todo esto está incluido dentro del primero. Cada cosa necesita explicación, no tengo tiempo para explicarla. No comer fermento en Pesaj. Recitar la Agadá. Esto está de acuerdo al la primera mención. Yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, recitar la Agadá en Pesaj está vinculado con esto. Comer un pedazo de matzá del tamaño de una aceituna. Beber 4 copas de vino en el Seder de Pesaj. Observar el festival de Sukkot. Colocarse los tefilín. Fijar una mezuzá. Redimir al primogénito. Separar la ofrenda trumá. Separar el diezmo. Separar la ofrenda de la masa, la jalá. Todo esto necesita una explicación, no tenemos tiempo de hacerlo. Pero todos estos preceptos están en el primero, en la primera mención, vinculados a esta primera mención. Miren, muchos preceptos. El segundo, de no tendrás dioses delante de mí, incluye el precepto de no adorar ídolos de ninguna forma en absoluto, no dedicarse a la brujería, no profetizar en falso, no proselitar a otros hacia otras religiones idólatras, no conducir al público que adore ídolos, no tatuarse, no arrancar el cabello por los muertos, no hacer marcas en la carne por los muertos, no plantar juntas de especies diferentes, no usar lana y lino, chatnes. Todo esto está en la categoría de no tendrás otros dioses. Ahora, la tercera mención, que es no tomar el nombre del Eterno en vano. Todos los preceptos relativos a juramentos, a votos, preceptos de consagraciones, restricciones, el voto del Nazir, profanar el nombre de Dios, que es Hilul Hashem, que está prohibido en la Torá, o recitar una bendición en vano, son preceptos que están dentro de este precepto. El cuarto, que es el de Shabbat, están incluidos en Shabbat todas las festividades. O sea, tú vas a guardar Shabbat o quieres comenzar a cuidar Shabbat, indirectamente esto te va a llevar a guardar las festividades del Eterno, las ofrendas festivas, las ofrendas continuas, las ofrendas adicionales, la ofrenda de la luna nueva, Rosh Chodesh, la santificación de la luna nueva, no viajar fuera del Tejum y el Erub de Shabbat. El Erub de Shabbat es el límite en el cual uno puede permanecer en Shabbat y no viajar fuera de ese límite. No salir de la ciudad, por ejemplo, en Shabbat, el Tejum. ¿Ya? Erub es no traspasar el límite de una carga de un lugar privado a un lugar público. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas menciones contienen muchas más preceptos y que todo esto es una manera de acercarnos a la Torá. Entonces ahora tenemos que ser modestos y reconocer que a lo mejor todavía estamos recién en el primer nivel de la creencia en Hashem y no hemos avanzado casi nada, casi nada. Esto también nos da humildad y modestia para no mirar en menos a nadie, porque de pronto podemos menospreciar a un hermano cristiano que no hace nada de esto, y la verdad es que tú y yo estamos en el mismo nivel que nuestro hermano. Entonces, tomemos todo esto, pero con amor, y avancemos, crezcamos, pero hagámoslo con paciencia y con amor hacia los demás también, y ayudemos a los demás para que vayan conociendo esto. Ahora, fíjense, el quinto mandamiento es honrar al padre y a la madre,
Ahora, el ayente dice, guarda mi Shabbat, pero no solamente vas a guardar mi Shabbat y cuidar y todo eso, todo lo que implica, sino que ahora además vas a respetar y a honrar a los que son socios míos en la creación. ¿Quiénes son los socios de Hashem en la creación? Tu papá y tu mamá. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tú existes. Entonces, ellos son mis socios. ¿Me entendieron? No solo respetas mi Shabbat, ahora respeta a mis socios. Cuida a tu mamá, cuida a tu papá. O sea, ¿te gusta ir a la cajal? ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Te gusta hacer todo lo que haces, servirme? A mí me gusta que lo hagas, dice el Eterno. Está bien, hazlo. Pero no se te olvide que también esto está vinculado, relacionado con tu padre y con tu madre. No me dejes a tu papá y a tu mamá solo o sola por servirme a mí. Eso es lo que el Eterno en el fondo te está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes del episodio que Yeshua habló respecto de la ofrenda y del corbán que tenían preparado unos para el Eterno? Donde decían, este corbán es para el Eterno. Yeshua les recriminó que ellos dejaban a su padre y a su madre con sus necesidades expuestas, no cubrían las necesidades de su padre y de su madre, y cuando tenían una ofrenda, ellos decían, esto es corbán para el Eterno. Es decir, en vez de ayudar a su padre y a su madre, iban a darle la ofrenda al Eterno. ¿No es lo mismo lo que Hashem nos está diciendo aquí? Tienes Shabbat para cuidarlo, todo lo que hay que hacer para bendecir al Eterno, pero tienes a tu papá y a tu mamá y no quieres respetar a tu papá y a tu mamá. ¿No quieres? Claro, el servicio al Eterno es por sobre los padres, pero en un sentido moral y ético. el, el- la vida de tu padre y de tu madre está por sobre el Shabbat. Por ejemplo, si ese día tienes que transgredir Shabbat por llevar a tu madre al hospital, Jafé Shalom, la vida de tu padre y tu madre está por sobre el Shabbat. Entonces, claro, siempre la vida es más importante. Ahora, la relación que hay que hacer aquí es que Hashem te pide que guardes el Shabbat, pero luego te dice, ok, ya llegaste a este nivel, perfecto, ahora tienes que pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es que tú tienes que, como cuidas mi Shabbat, como lo respetas y lo veneras, tienes que también venerar a mis socios en la creación. ¿Quiénes son mis socios? Tu padre y tu madre, porque gracias a ellos tú existes. De nada nos serviría hacer todo lo que hacemos religiosamente hablando y irrespetar a nuestro padre y a nuestra madre, porque ellos son socios de Dios en la creación. Fíjense cómo va subiendo el nivel, ¿no es cierto? El nivel ahora los preceptos están así, dirigidos así. Hacia arriba, los cuatro preceptos, entre el hombre y Dios, que son Adam Lamakom, entre Dios y el Eterno, perdón, entre el hombre y el Eterno, Adam Lamakom. Y luego están Adam la Javeró, que son entre el hombre y su compañero, así, de manera horizontal, ¿correcto? De manera vertical hacia Dios y de manera horizontal hacia el hombre. Y ahora vienen todos los preceptos que son de manera horizontal, ¿no es cierto?, entre el hombre y su compañero, partiendo por su padre y por su madre. Entonces, el desarrollo espiritual y el acercamiento a la Torá, Yitro, Paishma, quiere acercarse a la Torá. ¿Cómo lo tiene que hacer? Ok, cumpla todo lo que tiene que cumplir los cuatro preceptos, pero ahora el siguiente nivel o de la mano está el precepto de cuidar a su papá y a su mamá. O sea, seamos buenos religiosos, seamos buenos seres humanos, ¿no es cierto? Con nuestro padre y con nuestra madre. De eso se trata. Entonces, todo este gran espectáculo
de revelación, de truenos y de fuego y de voces para decirnos a nosotros que tengamos conciencia de que estos son los principios elementales de la vida, estas 10 menciones. Cuando Adán pecó y Java pecaron, ellos no tenían Yetzer Hará. Cuando pecaron, desobedecieron, tenían solamente, ¿no es cierto?, la elección, el libre albedrío. Mas cuando pecaron, en ellos se despertó la fuerza, permiso, en ellos se despertó la fuerza y entró en ellos el Yetzer Hará, la mala inclinación. ¿Y qué fue lo primero que sintieron? Deseo de no creer en Dios, deseo de no tener otros dioses, perdón, deseo de tener otros dioses fuera de Hashem. No tenían esa... ¿Por qué Hashem nos da estas 10 palabras? ¿Quién de ustedes quiere asesinar? Levanten la mano todos los que quieran asesinar a alguien. ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Tú vas de pronto por la calle, ¿no es cierto? Y alguien casi te choca el vehículo y se baja del vehículo y te empieza a agredir verbalmente y tú estás en tu auto. ¿Qué es lo que te dice tu auto, tu Yetzer Hará, mientras el otro te ofende? Tú estás en tu auto y el acelerador suena así, rum, 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 y tú estás ahí a punto de atropellarlo, ¿no es cierto? El Yetzer Hará te dice, atropéllalo, ¿no es cierto? Te dice, aprieta el acelerador, elimínalo, elimínalo. Ninguno de nosotros quiere andar por la vida quitándole la vida a alguien. Pero estas 10 menciones se hacen una verdad y una realidad desde el momento en que Adán cae, ¿no es cierto? O transgrede. Desde ese momento, todas estas 10 menciones se activan en el ser humano. Entonces, el deseo de matar, el deseo de adulterar, el deseo de codiciar está latente potencialmente en cada uno de nosotros, como el deseo de no honrar al padre y a la madre, como el deseo de no guardar el Shabbat y como el deseo de no respetar a Dios y no venerar su nombre. Todas estas cosas están potencialmente en nosotros porque somos seres humanos. Pero en la medida de que estas cosas las vamos perfeccionando y subiendo el nivel de observancia, Vaishma, Yitro, ¿no es cierto? Nos volvemos en personas que pueden convertirse a Dios de manera más profunda. Entonces a veces la conversión nuestra conversión es muy infantil, muy pequeña, porque conocemos a Dios, pero muy de lejos. Y no hemos querido asumir otro compromiso, otro acercamiento con Hashem. Porque todavía estamos en el primer precepto, en el primer mandamiento. Sigamos. Fíjense, honrar al padre y a la madre, no creo que lleguemos a los 10, a las 10 menciones, pero bueno. Honrar al padre y a la madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te concede. O sea, a los socios de Hashem. Ahora, no solamente el Eterno te pide honrar a tu padre y a tu madre, sino que ahora a cualquier ser humano que tú veas por ahí, tienes la obligación de no odiarlo. Que aquí dice no matarás. Pero ¿qué es lo que te enseña? O sea, ¿qué es lo que provoca la muerte? ¿Qué es lo que te lleva a matar a otro? En realidad aquí dice no asesinar, ¿no es cierto? Que el precepto es de no asesinar. ¿Qué es lo que te lleva a asesinar a otro? Es el odio. Todo asesinato comenzó por el odio que había dentro nuestro. Va subiendo la exigencia. El deseo que te lleva a quitar la vida a otro es la misma fuerza que te puede llevar a cometer adulterio, que tiene que ver también con otro, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí?
El odio y la ira, claro, sí, por supuesto. El odio y la ira son emociones que nos pueden llevar a quitarle la vida a otro. Fíjense que todo el desarrollo del ser humano hacia el mal está potencialmente en las 10 menciones. Voy a contar una historia para poder explicar esto. Eh, Había un hombre que tenía una esposa, una mujer, a la cual él amaba. Era un gran justo, un gran sadik del pueblo de Israel. Él amaba mucho a su esposa y a su mujer, pero él era un hombre pobre, un hombre que no tenía ningún bien, ningún dinero. Y este hombre conocía a otro judío que tenía mucho dinero, que era muy rico. Este hombre judío, este judío, se había fijado en la esposa de este jajam, de este sabio. La había encontrado, quería la esposa de este jajam. Ustedes me entienden, ¿no es cierto? No quería una mujer, él quería la esposa de él. ¿Ok? Fíjense cómo va aquí todo el desarrollo hacia el último mandamiento, que es no codiciar, ¿no es cierto? Voy a avanzar para terminar la para allá, porque me faltaría por decir muchas cosas más, pero quiero llegar al último mandamiento. Por eso lo voy a terminar con esta historia. Este hombre se fijó en la mujer de este jajam y quiso tenerla a toda costa. Y ella también se había fijado en él. Entonces, digamos que se habían hecho ojos, ¿cierto? Se habían mirado. Él iba a la casa de él, ella lo atendía a los dos, mientras él la miraba a ella. Él sabía la historia triste de la pobreza de esta familia, así que ideó una manera de poder eh, quitarle, quitarle la mujer a este hombre, que no fuera ilegal, que no fuera adulterio propiamente tal. ¿Cómo lo hizo? Le ofreció un préstamo a este hombre para que él pudiese salir de su pobreza, un préstamo de dinero. Y le dijo, mira, yo te presto el dinero, dile a tu esposa que vaya por el dinero mañana a mi casa. Y envió a su mujer a la casa de este hombre para que recibiese el dinero, ¿no es cierto? Pasaron 3 días y la mujer no volvió. Fue este jajam a la casa de este hombre y le dijo, eh, hermano, ¿cómo estás? Que Hashem te bendiga. Sabes que estoy preocupado porque mandé a mi mujer hace 3 días a ti para que tú le dieses el dinero, pero ella no regresó. Ah, le dijo él, lo que pasa es que tu mujer se fue con otros hombres. ¿Y qué hago ahora? Dijo él. Bueno, entonces le dijo él, tienes que divorciarla. Dale una carta de divorcio. No puedo, le dijo él. ¿Por qué no puedes? Porque tengo que pagar la que tú va. La que tú va es la carta de divorcio. Que para poder darle divorcio a una mujer hay que pagar este dinero de la que tú va. Le dijo, pero no hay problema. Yo te presto el dinero. Entonces este hombre le prestó el dinero de nuevo, otro dinero, para que él hiciese la que tú vas, la llevó al tribunal, ¿no es cierto? Y dejó el dinero con la que tú vas ahí y finalmente se pudo divorciar de la mujer. Pasaron los días, ¿no es cierto? Pasaron los meses, él ya estaba divorciado y el hombre que le prestó el dinero al jajam fue a la casa del jajam y le dijo, págame lo que me debes. No tengo, le dijo él, no tengo ningún dinero, no puedo pagarte. Entonces le dijo él, págame con tu trabajo. Y resulta que él volvió a la casa donde estaba este hombre y resulta que ahora en la terraza de la casa estaba este hombre con su antigua mujer casados. Y este jajam era el sirviente de ellos.
Se había casado con la mujer después de que se divorció, ahora la tenía en su casa, ¿no es cierto? Y más encima le estaban cobrando el dinero que un día le había prestado. Entonces nos dice la historia que llegó este hombre y mientras él le servía el té en la mesa, al jajam le corrió una lágrima por su mejilla. Y cuando Hashem vio esto, dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. Y ahí Hashem decidió destruir el segundo Beit HaMikdash. O sea, esa injusticia que se hizo con este hombre, todo a causa de la codicia, todo a causa de la fuerza que hay en el ser humano, rompe y destruye la vida social, humana, la vida familiar y la vida personal de alguien. Todo esto está en los primeros, en las 10 menciones. Todo está destruido. Todo aquí se destruye por haber faltado a estas que son las bases del desarrollo espiritual del ser humano. O la destrucción, las bases para la destrucción del ser humano. ¿Qué nos dio Hashem? Efectivamente, los truenos, los relámpagos, las voces y el fuego en el Sinaí, efectivamente eran la vida. Eso es lo que nos dio Hashem. Nos dio la clave para tener vidas sanas, para tener vidas fuertes, orgullosas de ser hijos de Dios, hijos de Hashem. Si alguien cayó y pecó y falló en una de estas, es lamentable. Pero lo bueno de eso es que incluso hay techupá para eso. Y que incluso hay poder para poder restaurar si se ha faltado en una de estas. Lo importante es que aquí están potencialmente estos 10 preceptos, estas 10 enunciaciones son lo que necesitamos para comenzar nuestro Baishma, lo que hizo Yitro, escuchar lo que Dios había hecho, nuestro proceso de conversión al Eterno está aquí en estas 10 palabras para que nosotros las estudiemos, nos acerquemos a ellas y nos acerquemos al Dios de Israel. Baruch Hashem. No sé, nos saltamos varias menciones, pero bueno. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Me parece que no. Bien. Sí, coro, por favor. Gracias, bendito Muré. El Eterno permitió que lo contáramos con usted. Maravillosa enseñanza, excelente. Que el Eterno le siga bendiciendo. Amén, amén, More. Amén, muchas gracias. Bendito le siga dando más sabiduría e inteligencia. Amén. 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 Bien, muchas gracias, hermanos Ayancoro, que el Eterno les bendiga mucho, que tengan un excelente Shabbat hoy día. Y a todos, gracias por haber participado en este Shaharit, nuestra hermana Jessica Bravo, gracias por haber tenido la paciencia de escuchar hasta acá, y a nuestro pastor Mauricio también, allá en Estados Unidos, a la familia Valenzuela que está allá en vacaciones, a nuestra hermana Marianela, y a toda la familia acá reunida, y a todos a quienes nos van a escuchar después en diferido. ¿A quién? Mi mamá, que también estaba por ahí, pero salió. Bien, Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga a todos, muchas gracias, vamos a orar.